Estimados participantes, hoy vamos a ver la lección relacionada a los estilos de aprendizaje. Es importante entender que los estilos de aprendizaje proporcionan una información realmente necesaria para la planificación porque nos permite entender quiénes son nuestros discentes y cómo procesan la información. Comenzamos por una definición. En palabras de Henry Willison, estas son las estrategias que utiliza cada persona a la hora de enfrentar nuevos conocimientos, es decir, cada individuo tiende a desarrollar algunas preferencias globales que le han dado resultados positivos en el pasado y son estas tendencias lo que constituye el estilo de aprendizaje individual. Hoy vamos a hablar de 4 modelos de manera evolutiva que nos van a ayudar a entender la importancia de entender cómo los estilos de aprendizaje van a contribuir en la planificación de nuestra didactización de contenidos. Primeramente vamos a hablar sobre la teoría de los estilos de aprendizaje usando los cuadrantes cerebrales, pasando por el modelo de David Kolb, la programación neurolingüística y finalmente el modelo de las inteligencias múltiples. Inicialmente se concebía que el estudiante podía usar de manera estratificada uno de los hemisferios del cerebro. Si tenía una preferencia por las funciones del hemisferio izquierdo, esta se refería al lóbulo lógico matemático, en el que el lenguaje oral y escrito estaba la predominación. También se relaciona con el razonamiento y la habilidad numérica y sobre todo la habilidad científica. Este es el control de la mano derecha que manipula el lóbulo izquierdo. En cuanto a las funciones del hemisferio cerebral derecho, este es considerado el alfa, el artístico musical, en el que el estudiante puede desarrollar su imaginación y posee una perspicacia y una percepción de la información de manera tridimensional. ¿Qué funciones podrían ser desarrolladas? Tenemos en el lado izquierdo los estudiantes que son más objetivos, lógicos y procesan la información de una manera más estructurada, pues ellos son más analíticos y tienen tendencia a especificar con detalle todo tipo de información. En cambio, los estudiantes que predominan el hemisferio derecho es aquel estudiante que demuestra mayor subjetividad porque expresa libremente sus sentimientos, prefiere tener más espontaneidad en sus relaciones interpersonales y es más intuitivo y también es más artístico. Pasando al segundo modelo, el ciclo de David Kolb, él inicia especificando que para un aprendizaje significativo, el estudiante debe experimentar 4 fases en la internalización del conocimiento, comenzando por tener una experiencia concreta y posteriormente pasando a una etapa de reflexión en la que va a observar, experimentar, recopilar información adicional y confrontar la información que obtiene con otras perspectivas. Es aquí cuando el estudiante aprende a hacer generalizaciones y a través de la experiencia puede formular hipótesis, conceptos y nuevos principios y desarrollar leyes. Pues para poner todo esto en práctica, entrará a la etapa de prueba para someter la información a la aplicación y consolidar las teorías, sus principios y sus leyes que involucran esto. Él tiene una taxonomía en la que observa que tenemos en el aula estudiantes reflexivos, estudiantes teóricos, estudiantes activos y estudiantes pragmáticos. ¿Qué funciones pueden tener cada uno de ellos? Si vemos al aprendiz activo, este es inventor, participativo, es un líder de naturaleza, es voluntarioso y sobre todo protagonista, porque desarrolla su creatividad y es competitivo. Sin embargo, el reflexivo es mayor
tiene mayor dedicación al estudio y es más investigador, es más cuidadoso porque tiene mucha paciencia, es prudente porque necesita reflexionar y prever las posibles soluciones a cada problema que él posee. En cuanto al teórico, este es más disciplinado, le gusta planificar, es más ordenado y busca dar razones, le gusta encontrar la relación y extrapolar de la reflexión de la actividad informática hacia las posibles corrientes teóricas. En cambio, el último, las funciones principales, involucran a un estudiante seguro de sí, más aplicador de lo que ha aprendido, es positivo y sobre todo objetivo. En cuanto a la tercera modelo de programación neurolingüística, este estilo de aprendizaje nos presenta una taxonomía basada en 3 tipos de aprendices: el visual, el auditivo y el kinésico. Si tenemos estos 3 tipos de estudiantes en el aula, las funciones de cada uno de ellos se caracterizan por las siguientes habilidades. El estudiante visual tiene preferencia de aprender a través de imágenes, mapas, exposiciones y sobre todo visualizar la información en diapositivas de manera que pueda internalizar de manera gráfica en la memoria larga. Sin embargo, el auditivo vamos a homologar con una inteligencia musical, pretende asimilar e internalizar su información a través de la escucha activa, las entrevistas, los debates, las discusiones y sobre todo las lecturas que otros brindan a una audiencia. Sin embargo, el kinestético o el kinéstico es aquel que va a integrar lo visual y auditivo para trabajar de manera práctica e interpersonal, mostrando, realizando las cosas, pues a él le gusta sentir, moverse, tocar e internalizar de manera muy práctica. El último modelo de inteligencias presentada por Howard Gardner después de un estudio minucioso de cuáles son las funciones características del cerebro, desarrolla 7 inteligencias y últimamente se ha incorporado la 8ª. Si empezamos por la inteligencia lingüística, este es el estudiante que usa el discurso para detallar la información de manera muy rica y específica. Le encanta detallar, le facilita su forma de expresar, no solo en la parte oral, pero principalmente en la parte escrita. Si vamos a la inteligencia espacial, es aquel que percibe de manera exacta el mundo y a partir de ello puede visualizar y contextualizar en un espacio determinado. Sin embargo, la inteligencia musical expresa el estudiante al igual que una escala musical, procesa su información de manera muy estratificada y exacta, pues presenta la información exacta en cada categoría. Este tipo de inteligencia también es corroborada con el tipo de inteligencia lógico-matemática en el que el estudiante no tiene esta riqueza discursiva o espacial, pero tiene la capacidad de síntesis en la excelencia porque él sabe estratificar toda la información exacta de manera de síntesis para luego evaluarla en mapas y puede correlacionar con la inteligencia espacial. En cuanto a la inteligencia corporal kinética, este es aquel estudiante que necesita interactuar, utilizar las manos y hacer toda la competencia procedimental en su haber para internalizar la información. A partir de esto, las dos
inteligencias siguientes presentan a estudiantes interpersonales e intrapersonales. El estudiante intrapersonal es aquel que de manera silenciosa hace un autoanálisis y procesa la información de acuerdo a sus estrategias para beneficio personal. Sin embargo, el interpersonal hace uso de sus habilidades interpersonales para percibir y establecer relaciones de él y de otros, de manera que él posee una capacidad de distinguir cuál es el aporte que puede tener de manera personal y cómo el aporte de otros puede servirle para internalizar la información. La última inteligencia, como es la naturalista, se ha estratificado toda esa escala de ver que el individuo pertenece a la naturaleza y la naturaleza influye al individuo, es decir, esa concientización de cómo preservar lo que tenemos para beneficio de todos nosotros. Estos 4 modelos de inteligencias nos permiten establecer los principios para la planificación de nuestra didactización de contenidos, pues estos nos permiten planificar las estrategias de manera que vayan a satisfacer las necesidades de estilos de aprendizaje de cada uno de nosotros.